artículos 16 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque ahora sí tenemos lo que se llama los precedentes vinculatorios. Desde el año 91, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, hasta el 17 de agosto del 2004, a pesar de que decía que cada 3 meses la Corte Suprema seleccionaría la jurisprudencia que quería que sea vinculatoria, en materia penal solo se aprobó una. En 24 años solo una. ¿Y para qué tema? Para el delito de usurpación. Los que se acuerdan que ejercían entre el 91 y 92 se acordarán que teníamos una dificultad para saber si el delito de usurpación era instantáneo o continuado para los efectos de la prescripción de la acción penal. La Corte Suprema dijo que era instantáneo, que prescribía desde que se despojaba el bien conforme al tipo penal. En 24 años solo se produjo una. Desde el 17 de agosto del 2004 hasta hoy día tenemos 75 jurisprudencias penales vinculatorias. Ya sean sentencias normativas, cuando a través de un recurso con el viejo modelo de nulidad o de apelación restringida llega a la Corte Suprema y esta dice esta es la interpretación correcta de la ley, o cuando nos hemos juntado los 10 jueces penales de la Corte Suprema, hay 2 salas penales en el Perú, y entonces se encuentra que en Arequipa hay una interpretación de la ley, en el Cusco otra, en el norte del país otra, y entonces lo que se hace, se junta la sentencia, se juntan los 10 jueces penales en noviembre de cada año, se hace esto, este es el 7º año que estamos trabajando estos temas, y por lo tanto se dice cuál es la interpretación correcta de la ley, que es vinculatoria a los 10 jueces penales de la Corte Suprema, a los de las demás instancias, y por lo tanto, como lo que queremos es que haya seguridad jurídica, que haya predecibilidad judicial, que no piense la gente que somos un Estado federal. Hay una sola Constitución, hay un solo Código Procesal Penal en Lima, tenemos 70 jueces penales y no puede ser que el abogado tenga que estar preguntando cómo interpreta la ley después del primer juzgado penal, y si le toca un caso en el segundo y el del segundo y el del tercero y del cuarto, eso no puede ser. Por lo tanto, claro, se respeta la imparcialidad y la independencia de los jueces, porque se deja claro que si el juez discrepa de esa sentencia vinculatoria de la Corte Suprema y tiene argumentos diferentes, nuevos, mejores que los de la Suprema, no hay problema. Pero si no lo hace, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si en la propia Corte Suprema se respetan los acuerdos, la votación tiene que ser 7-3, entonces ¿por qué los jueces de otras instancias no lo van a hacer? Entonces, debe tenerse cuidado en esto, porque la idea es que haya seguridad jurídica. Si estamos hablando que es importante el tema de las salidas alternativas, de la fórmula de simplificación procesal penal, nada va a funcionar si es que no hay predecibilidad judicial, como en el viejo modelo. La gente decía, y dime, ¿te vas a coger al principio de oportunidad, la Corte? No, porque tiene tanta carga el sistema de justicia penal que lo más probable es que prescriba, o si no el fiscal selecciona los casos más importantes, y el mío es solo de hurto, el mío es solo de lesiones, y por lo tanto no va a tener tiempo para buscar pruebas y me van a absolver por insuficiencia de pruebas. Por eso es que es importante, creo que ser sincero con la sociedad, tratar de encontrar respuestas inmediatas al comienzo de los casos, y solamente que casos que tengan mucha trascendencia sean los casos que en todo supuesto llegue a juicio oral y se respeta siempre la voluntad del imputado. Porque hay que pedirle el consentimiento si él quiere un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio. Si él quiere ir al juicio oral, él irá a juicio oral. O sea, es una negociación. Los defensores públicos tienen el 60% de defensas y no hay que negar que son los mejores que hay hoy día en la reforma procesal penal comparados con los particulares. Le hacen un control de calidad al 100% al Ministerio Público, a pesar de que ganan la cuarta parte de lo que ganan los fiscales. Han conseguido mecanismos de comunicación informales a través del Internet. Un defensor público de un distrito judicial gana un caso y le pasa la sentencia por el Internet a todo el país, por si acaso los jueces en esta localidad resuelven en tal sentido, la Fiscalía pasó tal cosa, la Corte Suprema resolvió eso, de tal manera que esa retroalimentación gratuita entre ellos, que el Estado no la puede cubrir, los ha fortalecido, y eso nos conviene. ¿Por qué? Porque si queremos ser realmente jueces terceros imparciales, no queremos ser jueces que tengamos que sumarnos al Ministerio Público en la búsqueda de información, necesitamos que hayan actores que realmente puedan hacer su trabajo, y eso lo estamos viendo cada vez mejor en la Defensoría Pública. Estoy seguro que los fiscales están también de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque los márgenes de error en la justicia penal son muy altos. Y
como los márgenes de errores en la justicia penal son muy altos, la única forma de evitarlos, ¿cuál es? Que toda la información sea testeada. ¿Y quién tiene que encargarse de ello? Especialmente es el abogado defensor de los imputados. En realidad, nuestro Código Procesal Penal nos ha permitido, pues entonces, decirle a toda la sociedad cuál es el trabajo que podemos hacerle los jueces. O sea, la gente, la verdad, como nuestros procesos penales antiguos, la mitad del país todavía sigue con el modelo inquisitivo, con el código antiguo, 90% de casos son reservados, la gente no sabe si hacemos nuestro trabajo o no. Hoy día la ciudadanía entera puede ingresar a la sala de audiencia y ver cómo cada uno de nosotros, en las distintas etapas, como juez de investigación preparatoria, como juez de juicio oral, como juez de apelación, como juez de casación, estamos esforzándonos para que en esta reforma, que es un giro de 180 grados, de un sistema inquisitivo a un acusatorio contradictorio, podamos lograr ese equilibrio entre garantías y eficiencia y podamos absolver ese pedido que todos los días, como los jueces, escuchamos a la gente, la más educada o la más pobre, con la menos cultura, que siempre concluye, o por lo menos nos hacen pedidos que son en el sentido de que quieren justicia. Muchas gracias, amigos. Buenas tardes. Habiendo escuchado la brillante ponencia del doctor José Negra Flores, a continuación vamos a tener la ponencia Las características del Poder Judicial chileno y su adecuación a los cambios sociales. Para ello vamos a tener la presencia del doctor Leopoldo Llanos Sagrista. El doctor Leopoldo Llanos Sagrista viene de Chile. Es actual ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Chile, miembro del Consejo de la Academia Judicial de Chile, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, periodo 2008-2012. Es autor de diversas publicaciones. Una de las más destacadas es Síntesis del Nuevo Procedimiento Penal, Ediciones Jurídicas de Santiago 2003. Para ello, invitamos al ilustre ponente, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Amados amigos y colegas, la verdad que yo quería hacer una exposición más que nada rescatando algunos de los aspectos que tienen que ver con las características que tiene el Poder Judicial en Chile y la dicotomía o la contradicción que se presenta en relación con la estructura que tiene, que es una estructura a nuestro juicio bastante tradicional y casi arcaica, versus la modernidad que se produjo especialmente en los procesos judiciales y el uso de procedimientos que significaron los procesos de reforma que se han implementado en Chile a partir de fines de los 90. Respecto de lo primero, es decir, la afirmación que yo hacía respecto de la estructura arcaica del Poder Judicial chileno, la Asociación de Magistrados que presido ha sostenido durante mucho tiempo, durante bastantes años, que es necesario que el Poder Judicial se modernice en el sentido de que sus órganos máximos de poder, que actualmente se encuentran radicados en los tribunales superiores, entiéndase por ello la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, dejen de cumplir las tareas del gobierno judicial y estas tareas sean entregadas a un órgano autónomo. El Poder Judicial chileno actualmente funciona sobre una base constituida principalmente con una estructura piramidal y jerarquizada. En la cúspide de la pirámide judicial se encuentra la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 21 miembros, de los cuales 5 constitucionalmente están reservados 5 cupos para abogados o juristas externos al Poder Judicial. Los 16 cargos restantes provienen de la carrera judicial. Luego, en un nivel intermedio existen las Cortes de Apelaciones, que son 17 en todo el país, corresponden a cada una de las distintas regiones en que administrativamente se divide el territorio. Y finalmente, en la base de esta pirámide se encuentran los juzgados de única o de primera instancia, que conocen de las distintas materias especializadas. Es decir, ahí tenemos a los juzgados de letras en lo civil, a los juzgados de letras del trabajo, a los juzgados de familia y también a los juzgados que fueron creados con motivo de la reforma procesal penal, es decir,
juzgados de garantía, que son tribunales que los jueces actúan unipersonalmente, pero que pueden estar compuestos por varios jueces. Es decir, en un juzgado de garantía puede haber uno, pueden haber dos o pueden haber 10 jueces. Y los tribunales de juicio oral en lo penal, que es un tribunal colegiado formado por dividido en salas, cada una de ellas compuesta por 3 miembros, que son aquellos que conocen, como su nombre lo dice, del juicio oral. Esa es la base a partir de la cual se erige el Poder Judicial chileno. Ahora, el sistema de nombramientos que tenemos en Chile es un sistema, me refiero al nombramiento de los jueces, es un sistema de autogeneración incompleta, o un sistema mixto en que, por un lado, se ingresa a la carrera judicial en primer lugar, previa aprobación del curso de formación que imparte la Academia Judicial de Chile, que es un órgano público, de derecho público, en que lo dirige el presidente de la Corte Suprema y hay un consejo integrado por representantes del presidente de la República, representantes de las universidades y también de la Asociación Nacional de Magistrados. Este curso de formación de 8 meses habilita a los abogados para poder postular a los cargos del Poder Judicial en los escalafones más bajos del escalafón primario, es decir, el escalafón de jueces. Vale decir, un egresado de la Academia Judicial puede ingresar como secretario letrado de tribunal o como juez de comuna, que son los tribunales de menor jerarquía dentro de los que conforman el Poder Judicial chileno. Luego, para los ascensos y para las postulaciones en general, cada Corte de Apelaciones forma una terna que se envía al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, de entre los miembros de esa terna, tiene que nombrar al que, a criterio del Ministro de Justicia o del Presidente de la República, según la importancia del cargo, discrecionalmente determina cuál de ellos reúne las mejores condiciones para desempeñarse en el cargo del concurso. Y para la Corte Suprema también se abre un concurso dependiendo del cupo. Si el cupo pertenece a la carrera judicial, que como dije son 16 cupos en la Corte Suprema, solamente pueden postular miembros del Poder Judicial que tienen que cumplir también ciertos requisitos. En primer lugar, un curso de habilitación de la Academia Judicial de Chile, y en segundo lugar, pertenecer a la categoría inmediatamente inferior, que es la de Ministro de Corte de Apelaciones. Luego la Corte Suprema forma una quina o quinquena que se envía al Presidente de la República. El Presidente de la República elige uno de los 5 y lo propone al Senado. El Senado, con un alto quórum, los 2/3 de los senadores en ejercicio, tiene que aprobar el nombre o rechazarlo. El mismo procedimiento se sigue respecto de los cupos de los 5 miembros que no pertenecen al Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es el tema de la estructura judicial chilena que a nuestro juicio no se corresponde con las modernizaciones que se han realizado en materia de procedimientos? El problema fundamental radica, como lo anuncié al comienzo, que el gobierno del Poder Judicial, en cuanto a la administración del presupuesto, en cuanto a la intervención en los nombramientos, en cuanto al ejercicio de las facultades disciplinarias, en cuanto a la remoción de los jueces, queda radicado exclusivamente en los tribunales superiores, es decir, Cortes de Apelaciones y, en última instancia, Corte Suprema. Ello, a nuestro juicio y a juicio de muchos académicos, es un modelo que ya no resiste más los requerimientos de la época actual. Es un modelo que fue heredado en su estructura básica del modelo colonial español. No sufrió grandes modificaciones desde el advenimiento de la República y, no obstante, que tenemos, como dije antes, grandes avances en materia procesal, la estructura dentro de la cual se enmarca el Poder Judicial sigue siendo una estructura bastante arcaica. De tal modo, entonces, que esta estructura pensamos que es un componente que atenta gravemente contra la independencia interna de los jueces. Desde el punto de vista de la independencia externa, los jueces chilenos en general, no vamos a decir que absoluto, pero en general son bastante independientes respecto de otros órganos del Estado. Sin embargo, desde el punto de vista de la independencia interna hay muchos cuestionamientos, porque toda vez que la carrera judicial depende de la evaluación que hace el Tribunal Superior a través de un sistema de calificaciones, depende de las medidas disciplinarias que puedan ser eventualmente aplicadas por el Tribunal Superior,
y otros elementos que participan en la configuración del Poder Judicial chileno, hacen que el juez entonces trate de adecuar generalmente su criterio al criterio del Tribunal Superior, porque de no hacerlo así normalmente va a ser mal evaluado y por lo tanto va a perder sus posibilidades de descenso. Eso, decía yo entonces, lo que caracteriza la estructura judicial chilena y que se contrapone con las reformas procesales. Porque, y yo no quiero aquí cansarlos porque en realidad el magistrado que me antecedió en el uso de la palabra hizo una exposición bastante clara de lo que debe ser un sistema procesal penal de carácter acusatorio, oral y público. Solamente quisiera referirme respecto de esto a algunas de las singularidades y algunas de las experiencias que en relación con lo que ha significado la implementación de esta reforma han tenido desde que se comenzó a aplicar en nuestro país gradualmente a partir del año 2000. Y lo quiero hacer presente para recalcar, como digo, este carácter contradictorio que presenta este procedimiento, en el sentido de que es un procedimiento moderno, eficiente, que reúne todas las condiciones y características como debe ser un debido proceso en un Estado de Derecho, y que sin embargo se contrapone a la vez con esta estructura bastante arcaica que tiene el Poder Judicial chileno. La reforma procesal penal comenzó, como dije, en el año 2000, pero se originó a través de una inquietud que existía en la sociedad chilena, básicamente porque precisamente el modelo penal, el proceso penal que existía con anterioridad a la reforma, era un proceso penal inquisitivo. A los señores expositores que me antecedieron el uso de la palabra, hemos escuchado dos excelentes conferencias sobre la reforma procesal penal, así que vamos a cambiar de disco para que también el auditorio se mantenga despierto, porque creo que faltan 4 exposiciones. El tema que se me encargaba es el rol del juez nacional frente al derecho comunitario. He arado en el mar y he sembrado en el viento. He arado en el mar y he sembrado en el viento. Simón Bolívar, después del fracaso del proyecto de la Gran Colombia. Y querido iniciar mi breve exposición con esta cita del gran libertador, don Simón Bolívar, al sentir frustrados sus sueños de unión de Sudamérica, porque han pasado tantos años, 200 años casi, 2 siglos, y su pensamiento sigue vigente. Él soñaba con la integración de América Latina en especial, y creo que seguimos en deuda con el gran libertador. De eso vamos a hablar esta tarde, de integración, de derecho comunitario, el rol del juez nacional frente al derecho comunitario, y específicamente de una institución del derecho comunitario conocida por pocos en demasía, conocida un poco menos por otros y desconocida también, creo, por una gran mayoría: la interpretación prejudicial. Desde ya le digo que yo veo o predico una judicatura del siglo XXI comprometida con una visión constitucional del derecho y de la función jurisdiccional, y con una visión de integración desde el punto de vista externo y de inclusión desde el punto de vista del interior del país. Vivimos en un Estado constitucional y democrático de derecho desde hace algunos años, felizmente. No digo Estado social porque no me convence, ¿no? Donde tenemos como base nuestra Constitución, y bajo el imperio de la norma fundamental se establecen todas las demás normas. Las normas están establecidas y los jueces somos los encargados de su cumplimiento. Para nadie es un secreto reconocer que los complejos procesos de integración en nuestra querida América no han caminado como lo han hecho en otras latitudes. Me estoy refiriendo a la Unión Europea, con problemas por cierto, pero creo que la brecha, la distancia es bastante considerable.
los sueños del gran libertador siguen esperando, reitero. Es pertinente adelantar que el juez nacional, en su rol diario dentro de un proceso de integración, en determinado momento se convierte en un juez de derecho comunitario, ya que desde su función jurisdiccional debe velar por impulsar la integración y por el cumplimiento de la norma de derecho comunitario. El tema es conocido por unos y desconocido por otros, reitero, pero es muy importante porque en el ámbito contencioso administrativo aquí hay bastante magistrado, y si bien a nivel en provincias no es muy usual emplear esta institución de la llamada interpretación prejudicial, en la capital, en los procesos contenciosos administrativos, donde se discute la aplicación de una norma de derecho comunitario, es obligatorio hacer uso de esta institución, la llamada interpretación prejudicial, que también hemos tomado de la Comunidad Europea o ahora Unión Europea. Como ejemplo de esta integración entre juez y el derecho comunitario y los retos que plantea, citaremos y reiteramos el ejemplo de la Unión Europea, que se encuentra en un proceso dinámico y continuo de gestación, pero también con ciertas deficiencias. El año 1991, la Asociación de Jueces y Magistrados de España, en la quinta asamblea en el puerto de la Cruz, año 1991, se criticaba también que los jueces españoles en general fundamentan esporádica y escuetamente sus sentencias en el derecho comunitario europeo. Y se decía ahí que la formación jurídico-comunitaria en el juez es insuficiente y la política del Consejo General del Poder Judicial respecto del perfeccionamiento judicial es deficiente e inexistente. El derecho comunitario es la base del sistema institucional. Establece los procedimientos para la adopción de decisiones de las instituciones comunitarias y regula las relaciones entre ellas. Al igual que cualquier ordenamiento jurídico, el comunitario dispone de un sistema completo de protección jurídica para resolver los litigios en torno al derecho comunitario y para velar por su cumplimiento. El derecho comunitario determina igualmente las relaciones entre la comunidad y los Estados miembros. Los jueces, nosotros, y los abogados también debemos tomar conciencia del gran rol que desempeña la judicatura en los procesos de integración. Los jueces debemos tener una clara y fuerte vocación integracionista y también inclusiva. Adelantamos entonces que los jueces nacionales son depositarios del control de legalidad comunitaria y del porvenir de la comunidad al convertirse en jueces comunitarios. Y aquí oportuna una digresión. La breve exposición que estoy realizando es un reconocimiento a un gran magistrado también peruano que preside ahora por segunda vez el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Me refiero al doctor Ricardo Vigil Toledo. Él es un defensor de la integración, impulsor de la legislatura legislativa del ordenamiento comunitario y también de la famosa interpretación prejudicial. ¿Qué entendemos por integración? Integración, obviamente, todos sabemos que significa la suma de partes en un todo, la acción y efecto de integrar, y los abogados le damos una connotación diferente, una connotación jurídica. Por ello, desde una perspectiva jurídica, integración implica un proceso que se caracteriza por el hecho de que un número de estados decide ceder parte de su soberanía en determinados ámbitos con la finalidad de que en estos las decisiones sean adoptadas en común. La integración comporta pues la atribución de competencias a un conjunto de instituciones comunes y una limitación correspondiente a la soberanía nacional. Si no hay transferencia de atribuciones soberanas o si ésta no es aceptada como irreversible, no se puede hablar legítimamente de integración, sino tan solo de cooperación entre estados soberanos. Los procesos de integración son, pues, por naturaleza complejos,
con un componente de evolución y maduración histórica extenso y con innegables aristas de carácter